Buenas noches, queridas amigas. Gracias por unirse a nuestra lectura de la noche. Bienvenidas. Espero que estén pasando un hermoso día. Vamos a iniciar nuevamente. Continuemos con la lectura de nuestro libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Recordemos que en este libro la autora nos viene a enseñar para que nosotros podamos siempre aprender a conocer cada vez más nuestro cerebro, a poder manejar el estrés y a liberarnos del miedo. De esa manera podremos vivir con más calma, con más satisfacción, con más confianza y más alegría. Para poder adentrarnos siempre un poco más en el tema, estamos conociendo El arte del descanso de Claudia Hammond. Esta es una investigación que ella ha realizado en su libro del mismo nombre, donde nos cuenta cuáles son las 10 actividades más reparadoras del ser humano. Cuando hablamos de reparadora, significa a un descanso óptimo, no a las horas de sueño, sino a actividades que nos permitan conectar con un descanso real, más allá del hecho de dormir. Y ya hemos conocido en días anteriores cuáles son estas 10 actividades más reparadoras realizadas en la encuesta del Restex. Son 10, nosotros hemos repasado ya 6 de ellas y ahora estamos en la séptima actividad, que es bañarse o ducharse. Qué actividad más bonita, y vamos a conocer por qué esta actividad nos va a unir más al descanso. Bañarse o ducharse en realidad nos da unos beneficios estupendos para que nosotros logremos conectar con un descanso placentero. ¿Por qué? Porque al nosotros sumergirnos en un baño, en una ducha, ¿qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo entra a una regulación de su temperatura. Y al salir del baño genera una especie de somnolencia en el cuerpo. Eso hace que cuando el cuerpo comience a enfriarse, pues nos dé esas ganas de poder descansar con más tranquilidad, porque la caída de temperatura en el cuerpo envía una señal al cerebro de que ya es hora de dormir. Eso facilita el sueño. Es probable que ustedes también ya lo hayan comprobado, chicos. Además de que nosotros, al tener una ducha placentera, el sistema nervioso parasimpático entra en acción, se activa. Y este es el sistema que está muy unido al descanso y a la digestión, a la vez que hace que nuestros músculos también se relajen. Y calma el sistema nervioso simpático, que es aquel que está unido al estrés y a la acción. Entra en calma ese sistema y nos produce una sensación de descanso. Además que podemos tomar el descanso del baño como una ducha o un baño en realidad en una tina, como una actividad que nos va a unir al mindfulness, que nosotros ya hemos conocido mucho de esta técnica que nos permite también estar presentes. Cuando nosotros hacemos el baño, el contacto con nuestra agua en la piel, el mismo sonido del agua, el aroma de repente de los jabones, de algún estimulante en el baño, hacen que nosotros estemos más presentes en el momento. Se activan nuestros 5 sentidos: lo que vemos, lo que sentimos en la piel con el agua, los aromas e inclusive también el oído del agua. Y eso hace que nosotros estemos presentes en el momento de la ducha o del baño y podamos en ese instante desviar esos pensamientos negativos o rumiantes que siempre aparecen, con lo cual nuestra mente entra en un estado de calma. Podemos practicar esto orientándolo de una manera más efectiva, por supuesto. Y para eso les presento este ejercicio que es muy simple de hacer. Es probable que ustedes ya lo realicen muy a su estilo y a su rutina, que es la ducha de desconexión. Para esto hay unos tips importantes que hay que considerar. Antes de que ustedes entren a su baño, mientras están abriendo el agua, que caiga el agua, ya vayan visualizando que el agua al cual ustedes se van a sumergir es purificadora. Antes de que ingresen, vayan canalizando en la mente: el agua es purificadora y va a lavar todas mis preocupaciones del día. Quiere decir que ya cuando ingresen al agua y sientan la temperatura en su piel, cierren los ojos un instante y concéntrense en el agüita que cae en la piel, en el cuerpo. En ese instante, tómense unos minutos para visualizar la liberación. Imaginen que cada gota de agua que cae en el cuerpo es una preocupación que se está yendo, un pensamiento estresante que les ha acompañado durante semanas de repente. Y eso va a hacer que la tensión muscular
se vaya yendo, que se relaje más el cuerpo. E inclusive digan mentalmente o en voz alta, con cada gota de agua libero mi estrés del día. Y para terminar este pequeño ritual, respiren profunda y lentamente y sientan cómo el cuerpo se relaja. Cuando ustedes terminen esta ducha, este baño, van a ser conscientes de que la sensación que tienen en el cuerpo es de limpieza y de ligereza, que se sienten más ligeros y van a salir del baño con esa sensación de calma, de que ya están conectados más con ustedes que con los problemas que los acompañaban quizás antes de ingresar al baño. Y así su cuerpo puede estar relajado por el resto de la tarde o el resto de la noche. Pruébenlo, me cuentan qué les parece y esa es una buena técnica muy fácil de realizar, inclusive a diario, que nos permite entrar en contacto con una actividad sumamente relajante. Espero que esto les sirva de ayuda y que les permita siempre ir sumando a su preparación. Ahora, chicas, vamos a continuar con nuestra lectura para poder proseguir con el aprendizaje que nos viene acompañando cada noche. Recordarles que el libro que estamos leyendo es Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Nosotros nos acompañamos cada noche con el libro virtual. Estamos actualmente en el capítulo de la culpa, es el que vamos a leer el día de hoy, página 67 del libro. Las recomendaciones, como siempre, es que se guíen del material físico, del libro en físico, del libro virtual, que puedan tener un punzor o puedan ir señalando las oraciones que vamos avanzando, puedan tomar nota también de las palabras nuevas, de las frases que llamen su atención, para de esta forma hacer una investigación y seguir ampliando todo el informe del libro. Voy a apagar mi cámara por un tema de conexión con la finalidad de que no haya un tema de interrupción en la señal, pero voy a hacer la lectura en voz alta para que ustedes en casa puedan escucharla. Vamos a empezar. La culpa. Pocas emociones pueden resultar tan tóxicas y destructivas como la culpa. Consiste en sentir que uno no ha actuado correctamente o que no ha cumplido con las expectativas que había generado, decepcionando así a otras personas o a uno mismo. El origen de la culpa puede tener orígenes o causas diversas, el nivel de exigencia o autoexigencia, la educación de los padres, los tabús exigidos, el colegio, la relación con los compañeros, temas sexuales mal formados o instruidos en la infancia, adolescencia, o interpretaciones incorrectas o extremas de la religión. De hecho, la culpa tiene varios focos. Vamos a ver dos de ellos. El primero es que la culpa puede originarse dentro de ti. En este caso, traes a tu mente siempre un fallo o una decepción. Tu punto de mira está en ti, en tus limitaciones o en tus errores. Te tratas con desprecio, con una dureza terrible que te impide avanzar y ver lo positivo. Y el segundo hecho de culpa es que puede surgir del exterior. Cuando tu entorno te recuerda o te apunta con el dedo acusador, en la infancia debería darte vergüenza. Si haces eso, pones triste a tu papá. O en la edad adulta, deberías haber estudiado económicas. No tendrías que haberte casado con. No deberías haber entrado en ese negocio. Tendrías que haberlo visto venir. Todas estas frases en alguna ocasión las hemos escuchado posiblemente o es probable que estén proviniendo de nosotros mismos. Así que mucha atención con estos dos focos. Cuidado, todas las voces interiores como las exteriores pueden resultar igual de perjudiciales para la mente y para el cuerpo. La culpa hunde, no permite avanzar. Algunos sentimientos de culpa pueden conducir a estados de ánimo severos. Es relativamente frecuente tratar en consulta personalidades muy neuróticas, deprimidas, que se han instalado en un proceso de culpa que no consiguen sanar. Cuando la culpa tenga una base real, a veces sí cometemos errores graves,
Intenta que ese pasado erróneo sea un impulso para mejorar, para aprender y superar esa caída. Esta parte es muy importante que también nos permite a nosotros compartirla con personas que en algún momento escuchamos, que nos brindan sus problemas. Recordar siempre es esto, que los errores van a estar presentes, no somos perfectos, vamos a cometer errores, pero que ese pasado erróneo va a ser siempre una experiencia que nos va a permitir mejorar y aprender y finalmente superarlo. Vamos a conocer el caso de Catalina. Catalina se casó a los 31 años. Ha trabajado toda la vida en una empresa multinacional, viajando por España y Europa. Disfruta con su trabajo y nunca ha sentido instinto maternal. A los 33 fue madre por primera vez. Tras el parto, durante su baja por maternidad, comenzó a sentir un gran apego hacia su hijo Eduardo. Ella misma se sorprendía leyendo sin parar sobre bebés, lactancia y maternidad. Se dio de alta en varias páginas web para aprender y estar más informada. Acudió a grupos de posparto con otras madres. Llevaba a su hijo a los masajes y se dedicaba a hablar con otras mujeres sobre la evolución diaria y el desarrollo del pequeño Eduardo. Pasaron 4 meses y llegó el día que tocaba volver a trabajar. Ella, que siempre había sido una persona con gran empuje profesional, comenzó con sentimientos de angustia días antes de la incorporación. Al retornar al trabajo era incapaz de desconectar de su casa. Activó en su móvil un sistema para ver cómo estaba su bebé a lo largo del día. Cuando se marchaba de casa, surgía en ella un sentimiento terrible de culpa por abandonar a su hijo. Ese pensamiento derivó en un estado de alerta y angustia por el cual no conseguía rendir en el trabajo. En su mente se agolpaban pensamientos de culpa y su único deseo era llegar a casa, abrazar a su hijo y estar con él. Se dio cuenta de que estaba forjando una relación enfermiza madre e hijo. Un par de meses más tarde, solicitó la baja por ansiedad. Cuando la veo en consulta por primera vez, me doy cuenta que ha desarrollado un estado depresivo ansioso derivado de la culpa. Ella nunca imaginó que podría sentir ese instinto, natural por otro lado, pero anulado en ella tantos años. Y ahora mismo, cada vez que le surge la idea de trabajar, miles de pensamientos tóxicos se agolpan en su cabeza, juzgándose y criticando el hecho de abandonar a su hijo. Empezamos una terapia para ver exactamente el nivel de angustia que presenta. Por otro lado, entramos a desmenuzar su interior, su bloqueo y ansiedad derivados de la culpa. Nos damos cuenta de que proviene de una familia donde su madre siempre trabajó. Estaban separados y el padre vivía lejos, y nunca ha tenido una relación excesivamente cercana con ella. Ella explica: mi madre se pasaba el día trabajando fuera. Nos dejaba en casa de una vecina con la que hacíamos los deberes y jugábamos con sus hijos. Pocas veces me ha dado un beso o me ha dicho que me quiere. Es muy fría, excesivamente práctica y me juzga con mucha dureza cuando hago algo que no está bien. La terapia duró varios meses, hasta que comenzó a aceptar los sentimientos de apego que estaban inhibidos en ella. Aprendió a entender a su madre, las circunstancias que rodearon su infancia y a quererla de la manera que es. Hoy trabaja con reducción de jornada y está ilusionada esperando su segundo hijo. Este caso describe completamente los sentimientos de culpa que no solamente dañan a ella, que le estaban dañando internamente, sino que a la larga, como nos explica la psiquiatra, va a dañar también la relación del hijo, porque va a crecer con un apego no necesariamente saludable.
Qué bueno que se haya podido tomar la terapia. Qué importante nuevamente es tomar conciencia de que si hay un problema que escapa de nuestras manos, recurrir a terapia para poder seguir avanzando. Cerrado esto, vamos a leer, chicas, ahora cómo apaciguar el sentimiento de culpa. Ya hemos conocido la culpa, posiblemente la hemos reconocido en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, y ahora cómo hacemos para poder calmarlo. Vamos a ver qué nos recomienda la doctora. Primero, fíjate y toma nota de las principales culpas que te asaltan la mente a lo largo del día. Observa cuáles son los sucesos de tu vida que te afectan más. Acepta que quizá te juzgas con demasiada dureza en algunos asuntos. Esta parte es importante y la hemos conversado varias veces. No podemos llegar al por qué si es que no nos tomamos el tiempo de trabajar en nosotros. Y como nos dice aquí el texto, anotar, tomar nota de cómo nos estamos sintiendo. Ir a los recuerdos y buscar cuáles son esas culpas que siempre regresan a nuestra mente y observar cómo están afectando nuestra vida. Escribámosla para tener ahí un mapa de cómo estamos en ese aspecto. El segundo punto, que también implica poder tomar nota. Haz una lista de fallos, culpas o faltas que hayas podido cometer a lo largo de la vida y que te hayan marcado de alguna manera. Sin exagerar, no seas excesivamente duro ni excesivamente indulgente. Un punto medio. Puntúalas del 0 al 5. Gracias a tus anotaciones te darás cuenta de que puedes acotar de forma precisa tu percepción de culpabilidad. Punto importante, no caer en el victimismo exagerando que todo nos va mal o por algún motivo, ni tampoco seamos excesivamente indulgentes quitando la importancia a nuestra culpa, seamos en un punto medio. Tercer punto, observa ese evento de tu pasado que te atormenta como si estuvieras sentado en el tren, viendo esa escena de tu vida pasar ante ti. Date cuenta de que ya no hay forma de influir en ella. La culpa no ayuda, no te hace crecer, no te quita la pena, la angustia o la desesperanza. No es constructiva. Es solo una emoción tóxica que te impide avanzar y que hay que procesar y destruir. Entonces, el tercer punto, observemos ese evento como si estuviera pasando a modo de película frente a nosotros. Cuarto punto, vuelve a tu presente con esta pregunta arriesgada. ¿Qué me estoy perdiendo de mi presente por vivir enganchado en la culpa? Repito la pregunta para que mentalmente podamos recordarla y practicarla. ¿Qué me estoy perdiendo de mi presente por vivir enganchado en la culpa? Te sorprenderás. Cosas buenas están sucediendo en tu entorno, seguro, que no eres capaz de percibir. Punto 5, me parece uno de los más importantes, aprende a quererte. Para estar bien en la vida, lo más necesario es saber estar bien con uno mismo. Las personas que se asientan en la culpa no logran visualizar sus fortalezas y sus talentos. Perciben que todo recae constantemente en ellos por sus limitaciones o defectos. Su percepción está distorsionada. Este punto también lo hemos tocado algunas ocasiones. Punto 6. Punto 7. Cuidado con el victimismo. La culpa es una rampa deslizante que acaba en muchas ocasiones en el victimismo, comportamiento neurótico y tóxico que entorpece tu visión de la vida y tu manera de relacionarte con los demás. Mucha atención en percatarnos que no estemos cayendo en el plan de víctimas. Punto 8. Busca en ti cosas que te agraden. Busca en ti cosas que te agraden. Y esa parte también anotémosla. Tengamos una lista de las cosas que nos gusten a nosotros de nosotros mismos. Recordemos que somos la persona con la que más tiempo pasamos. Si no nos gusta estar con nosotros, ¿cómo esperamos que a los demás les agrade estar en nuestra compañía? Y a veces nosotros no damos cuenta de las cosas buenas que tenemos. Así que tarea, estamos en una muy buena época del año para buscar cosas que te agraden de ti mismo y anótalas. Existen, pero en ocasiones tu estado de ánimo, tus anclajes en el pasado te lo impiden ver.
Seguro que dentro de ti existen actitudes que pueden ser un impulso para crecer en positivo, aunque disgusten a otros. Ahí está tu mayor reto, despegarte de la opinión y juicio de los demás. Cuando hablamos de cosas que te agraden de ti a ti mismo, ojo, no siempre va a ser del agrado de los demás. Recordemos esto y eso no tiene nada que ver. Fija tus valores. Este es el último punto que nos recomienda la doctora Marian Rojas. La culpa conlleva que todo el sistema de valores se tambalee. Fija tus valores. Uno no sabe qué cree ni por qué cree. ¿Qué rige tu vida? ¿Qué rige tu vida? Piensa si no estás siendo muy duro contigo mismo por algo impuesto desde fuera o por las exigencias de las que te has ido cargando a lo largo de la vida. Este último punto también que quede como reflexión para nosotras y en un momento del rato libre que tengamos, poder fijar nuestros valores. Si lo escribimos, mucho mejor. Con esto cerramos este capítulo de la culpa y no muy lejos de ahí vamos a leer la depresión, que está muy relacionado con esa emoción de la culpa. Vamos a ver en qué consiste esta información. La depresión es una enfermedad de nuestro tiempo. Realmente resulta más correcto hablar de depresiones en plural, ya que existen múltiples tipos que pueden llegar a aflorar en la realidad clínica. Las depresiones constituyen en la actualidad una de las grandes epidemias de la sociedad moderna. En España existen en torno a los 2,5 millones de personas que la padecen. Es una enfermedad y como tal tiene unas causas, unos síntomas, un pronóstico, un tratamiento y en algunos casos una posible prevención. Esta parte, con el tiempo, cada vez la sociedad es más consciente. Antes no se consideraba ni siquiera el término de depresión como algo válido, pero actualmente, después de todos los estudios, hay que tener muy en cuenta que la depresión es una enfermedad. Por ello, tiene que tener síntomas, pronóstico, tiene que tener un tratamiento, tiene que ser diagnosticada y también se puede prevenir. Existen dos tipos, las depresiones endógenas y las exógenas. Endógenas y exógenas. Entre ellas cabe un espectro intermedio, las formas mixtas. Por otra parte, existen depresiones reactivas. Son debidas a motivos de la vida misma. Hoy en día, se cree que todo ello está más entremezclado de lo que se suponía hace unos años. Existen varios circuitos neuronales implicados en la depresión. Los más estudiados son los monoaminérgicos, serotonina, dopamina y noradrenalina. Pero no está demostrado que ninguno de estos circuitos posea una degeneración o disfunción clara responsable de la sintomatología, como sucede en la enfermedad de Alzheimer, Parkinson u otras enfermedades neurológicas. Algunos postulan hoy que la hipótesis neurobiológica de la depresión tiene relación con la neuroplasticidad en los circuitos encargados de las funciones emocionales y cognitivas. Es decir, hablaríamos más de un trastorno en los circuitos que en los propios transmisores en sí. La depresión es la enfermedad de la tristeza. En ella pueden converger una infinidad de síntomas negativos como la pena, abatimiento, apatía, desgana, desilusión, falta de ganas de vivir, abulia y anergia. Falta energía para realizar cualquier actividad. Ideación suicida, problemas de sueño y de atención y concentración. Todos estos síntomas son realmente graves, así que si alguna vez detectan algunos de ellos en algún familiar o amistad, siempre recomendarles que puedan ir a buscar una opinión médica un poco más profesional,
que les permita poder salir. Algunas personas no buscan ninguna ayuda, cuando la buscan de repente es un poco tarde. La depresión deja sin energías, sin ganas de hacer nada. Sus síntomas son muy variados y oscilan entre lo físico, dolores de cabeza, opresión precordial o molestias difusas desparramadas por toda la geografía corporal. Psicológicos, los más importantes es el bajón anímico, aunque también es frecuente la falta de visión de futuro, ya que todo se vuelve negativo, ajedrezado por sentimientos de culpa, de conducta, paralización y bloqueo del comportamiento, aislamiento, cognitivos, fallos de concentración y de memoria, ideas y pensamientos sombríos que deforman la percepción de la realidad en nuestra contra, y sociales, también se les llama asertivos. Se desdibujan y pierden las habilidades sociales y el trato y la comunicación interpersonal. Se tornan torpes y distantes. La sintomatología de la depresión puede ser en muchas ocasiones inespecífica y manifestarse en forma de trastornos somáticos. Según algunos estudios, en torno al 60% del motivo primario de consulta puede ser por estas causas físicas. El que no ha tenido una auténtica depresión clínica no sabe lo que es la tristeza. El sufrimiento de la depresión puede llegar a ser tan profundo que solo se vea como salida de ese túnel el suicidio. Y es probable que hayamos conocido, recordemos en este punto, algunos personajes que han pasado por la depresión y finalmente han terminado en esta fatal decisión. Y quizás suene un poco trillado, pero a veces no parecía que esas personas están pasando por la depresión. Pero es porque es muy prioritario tomar atención a todos los síntomas. Continuemos. Nadie está a salvo de padecer una depresión. ¿Qué punto más importante? No somos inmunes a ninguna enfermedad en realidad. Sí podemos prevenirlas, justo el libro nos ha adelantado ello, hay medidas de prevención, pero nadie está a salvo de padecer una depresión. Es cierto que existen factores de riesgo, familiares, genéticos, socioeconómicos, pero las consultas están llenas de personas de todo tipo que atraviesan el túnel oscuro de la depresión. Escritores, deportistas, músicos, actrices, cantantes, políticos, grandes empresarios y hombres de éxito. Muchos han reconocido haber sufrido depresión o haber estado en tratamiento. Vamos a conocer justo, hablando de este tema, algunos casos de personajes que han sufrido depresión. Vamos a ver a cuántos de ellos reconocemos y conocemos su historia. Vincent Van Gogh, genio de la pintura, fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Desgraciadamente para él y para toda la historia del arte, empeoró hasta el punto de suicidarse. El pintor holandés del pelo rojo y la oreja mutilada sentía que su tormentosa vida carecía de sentido. Profesionalmente se consideraba un fracasado y de hecho tan solo vendió un cuadro en su vida. Acabó dejándose llevar. Sus últimas palabras fueron: la tristeza durará para siempre. Estoy segura que muchas de nosotras hemos visto alguna obra de Vincent Van Gogh. Inclusive se hizo una exposición, se hace una exposición anualmente en diversos países del mundo. En Perú creo que se ha hecho ya en 2 ocasiones. Yo pude ir a una de ellas donde se muestra toda su obra. Claro, se hacen con hologramas, se recrea toda su escenografía y se conoce también parte de su historia. Después de muerto es que él recién cobró la fama que nunca tuvo de vivo y que por lo visto lo llevó a una profunda depresión. Continuemos ahora Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel Buonarroti. En el caso del, en opinión de muchos, mejor escultor de la historia, su depresión se origina por lo que hoy denominaríamos un trastorno dismórfico corporal, es decir, la obsesión por una zona del cuerpo que nos desagrada.
Él estaba obsesionado por una parte de su cuerpo que no le gustaba. Y esa obsesión se denomina trastorno dismórfico corporal. He escuchado mucho de este tema también en muchos actores, muchas personas del medio que buscan la perfección corporal y se hacen cirugías, se inyectan cosas porque sufren de este trastorno. Vamos a ver qué más nos dice sobre Miguel Ángel. Cuenta que Miguel Ángel tenía un aspecto no muy favorecido, caracterizado por una nariz desfigurada por una agresión de uno de sus muchos envidiosos enemigos, Pietro Torrigiano, escultor de gran temperamento. Este colaboraba en la corte de Lorenzo de Medici, quien tenía gran admiración por Miguel Ángel. Un día, en un ataque de celos o envidia, le rompió la nariz. Esto provocó en Miguel Ángel un trauma, por el cual se aisló y evitó la compañía durante muchos años. Su buen amigo, el poeta Policiano, fue un excelente apoyo terapéutico para esa etapa de su vida. Es cierto, todos conocemos muchas de las obras de Miguel Ángel, posiblemente las hemos estudiado en el colegio, universidad, y las hemos visto en los libros de historia, de cultura. E inclusive si han tenido la oportunidad de viajar a Europa, en muchos de los museos tienen obras de él, ¿no? Obras inéditas. La Capilla Sixtina, el David de Miguel Ángel, que en su tiempo Miguel Ángel sí gozó de fama. No pasó como pasó en el caso de Vincent Van Gogh. Miguel Ángel sí gozaba de fama en su tiempo, en su época. Por eso que también era muy recurrente de envidiosos, como nos dice. Y al desfigurarle la nariz, pues cayó en una depresión profunda. Ahora hablemos de Ernest Hemingway. También lo conocemos, también hemos escuchado de él, autor del Viejo y el Mar. Ernest Hemingway sufrió una depresión grave al final de su vida. Sentía una profunda tristeza y desilusión. Para intentar curarla, recibió varias sesiones de electrochoque, tratamiento entonces poco desarrollado y rudimentario, lo que provocaba efectos graves y perjudiciales en los pacientes. Ernest perdió la memoria y su cognición se vio profundamente afectada. Cuando recibió el premio Nobel en el año 1954 por toda su carrera, sus palabras fueron: escribir al mejor nivel conlleva una vida solitaria. Las organizaciones para escritores son un paliativo para la soledad del escritor, pero dudo que mejoren sus escritos. Su padre se había suicidado en 1928. Al enterarse, sus palabras fueron: probablemente voy a ir de la misma manera. Efectivamente, unos años más tarde, en 1961, cumplió su profecía. Y este evento en la vida de Ernest Hemingway puede considerarse una herida profunda de la infancia que él no pudo superar, que finalmente terminó replicando los mismos pasos de su padre, a pesar de haber recibido inclusive un galardón tan importante como es un premio Nobel. Aún así, vivía deprimido por una vida solitaria. Por eso conversábamos hace un instante. Hay personas que pareciera que no la están pasando mal, que están viviendo muy bien. Y es por eso que cada vez vemos más casos de artistas, cantantes, deportistas, que aparentemente tuvieran todo lo que una persona necesitara a nivel material para ser feliz y terminan deprimidos y lamentablemente no tomando una buena decisión al terminar su vida. Muy interesantes estos tres casos, chicas, que nos permiten también reflexionar en que siempre hay personas que la están pasando un poco peor que nosotros. Pero, así como estos casos quizás no tuvieron buen final, pueden haber algunos que sí tengan un final más satisfactorio. Vamos a continuar. Las depresiones en los niños traducen un comportamiento y sintomatología diferente. Se externalizan y muestran a través de su conducta.
El niño de 10 a 12 años no posee todavía un vocabulario afectivo suficientemente rico y no sabe expresar verbalmente lo que siente. Es por ello que para descubrir una posible depresión en niños debemos estar atentos e interpretar con acierto sus cambios de conducta. De repente deja de jugar, habla poco, está ensimismado, se aburre, llora con frecuencia, no se concentra y cae en el fracaso escolar. Los padres deben ser capaces de bucear en esos niños apagados que flotan a la deriva, pierden la ilusión o cambian su forma de ser. Hoy, afortunadamente, contamos con mejorías sostenibles en el tratamiento de la depresión a todos los niveles. Es cierto que los avances no ocurren tan rápido como se desearía y que todos conocemos o hemos oído hablar de alguien que lleva toda la vida medicado. Atajar los síntomas desde el principio y encontrar el tratamiento adecuado favorece la probabilidad de curación. Muchas depresiones provienen de estados de ansiedad permanentes. Esto lo desarrollaré a continuación. Y por tanto, el tratamiento debe ir orientado a trabajar las bases del cuadro anímico, la gestión del estrés y las emociones y el trasfondo de personalidad. Aquí la doctora nos está dando puntos claves para el tratamiento. Trabajar las bases del cuadro anímico, gestión del estrés y emociones. Y el trasfondo de la personalidad. Es importante porque recordemos que no todos los niños son iguales, no están viviendo en un mismo entorno sociocultural y la cercanía con los padres también es diferente. Pero aquí es un llamado de atención para los tutores, los padres, de que estén muy atentos a las conductas de los niños. Muchas veces los niños comienzan a tener fallas en el colegio y lo asumen a que son holgazanes, a que porque no quieres estudiar, etcétera, cuando quizás puede estar relacionado muy al trasfondo a una depresión. Así que mucha atención con ello. Ahora vamos a ver un ejemplo para la terapia, hablando del tema de depresión. En consulta, tiendo a trabajar en forma de esquema. Intento, de forma sencilla, dibujar un modelo de la personalidad del paciente plasmando su forma de ser, su gestión del estrés y sus síntomas psicológicos para que esa persona entienda lo que sucede y pueda trabajar sobre ello. Veamos un ejemplo. El caso de Alejandra. Alejandra acude a la consulta por depresión, ataques de pánico y migrañas recurrentes. Lleva 5 años en tratamiento farmacológico con periodos de mejoría que duran pocas semanas. Al analizar su personalidad a fondo, encontramos una mujer con rasgos de personalidad evitativos, timidez exagerada, que tiende a darle muchas vueltas a las cosas y con gran hipersensibilidad. Estudiamos lo que para Alejandra significan sus momentos de estrés, la relación con otros, trabajar de cara al público y ver a su expareja con quien tiene una relación complicada. Y por otra parte, la llegada del final de mes de vida que siempre llega con problemas económicos. En este caso no se trata únicamente de dar una medicación para la tristeza o para los ataques de pánico, sino se trata de trabajar en la causa, la personalidad evitativa, en la gestión del estrés. Para esta persona, trabajar con público y los actos sociales son un factor de tensión importante. En los síntomas de ansiedad que percibe, manejo de esta con conocimiento y técnicas de relajación. Y luego la depresión. Si precisa medicación, que a veces no es necesario. En mi experiencia en consulta trabajando con este formato, el paciente entiende mucho mejor lo que le sucede y sabe exactamente cómo está trabajando su interior y qué medida terapéutica posee la medicación administrada y qué diana terapéutica posee la medicación administrada.
Vamos a ver un gráfico que nos comparte el libro, donde aquí estamos tomando el caso de Alejandra. Alejandra, tímida, le da vueltas a todo y es muy sensible, que sufre de estrés por actos sociales, ver a su exmarido y por temas económicos. Este estrés empeora cuando se transforma en un bloqueo. Comienzan los pensamientos obsesivos en bucle y aparte tiene máxima vulnerabilidad. Ahora, los síntomas físicos que ocasiona estos males es la migraña y los síntomas psicológicos son la depresión y ataques de pánico. Aquí hay un mapa de todo lo que le sucede a Alejandra. Sería interesante también si en alguna ocasión podemos hacer esto con compañía de un especialista o quizás nosotros mismos con un análisis personal. Cuando tengamos una emoción que esté fuerte, también nos ayuda para poder tener claro qué está pasando en nuestro interior. A nivel físico y a nivel también psicológico, esto con la ayuda de un profesional. Ahora vamos a terminar la lectura de hoy hablando sobre el perdón. El perdón es un acto de amor, una actitud superior ante los demás y ante la vida. Perdonar es dar un bien tras recibir un daño. Es una forma especial de entrega y eleva al ser humano. No soy una ingenua. No ignoro la dificultad de perdonar en determinadas conductas. No es lo mismo excusar tras ser herido de forma insignificante que hacerlo tras sufrir de forma importante y realmente dañina. El desprecio, la agresión injustificada, la humillación, la traición, la infidelidad marital o la crítica contumaz pueden generar niveles de sufrimiento tales que resulte muy difícil, por no decir casi imposible, su superación. En Camboya escuché la historia de más aterradora y escalofriante de mi vida. Anotaba en libretas lo que llegaba a mis oídos y en alguna ocasión, al releerlas, he acabado con lágrimas en los ojos. Quería ayudar a aquellas niñas prostituidas que habían padecido cruelmente, pero no sabía cómo encontrar una salida a su sufrimiento. Desde siempre he pensado que los psiquiatras y psicólogos ayudamos a la gente que sufre, herida o bloqueada, a encontrar una salida. Pero en Camboya no sabía desde dónde articular la terapia. Un día conocí a May. Ella me dio una solución. Conocí a May en un día plomizo y caluroso de agosto. Somali me había hablado de una casa en los montes de Camboya que albergaba un centro para chicas muy jóvenes. Al llegar al centro, lo que observé se quedó plasmado en mi retina. Las niñas vestían igual, para no marcar diferencias. Una camisa y pantalón de tipo floral hawaiano. Somali se dirigía a ellas sentándose en el centro de la estancia. Había llegado su mamán y las niñas acudieron raudas a abrazarla. En algunas miradas se percibía una tristeza profunda, ojos perdidos en un pasado doloroso y cruel. Las más pequeñas de 5 o 6 años revoloteaban y bailaban alrededor de ella. Otras, sentadas en las esquinas, se mantenían inmóviles. Somali, con voz dulce, comenzó a contarles una historia en yémero, su lengua. Poco a poco, las niñas más rezagadas se iban acercando, sentándose alrededor de ella. Los semblantes cambiaban y se tornaban en caras menos tensas y frías. Mientras observaban la escena, una niña risueña con cara de pilla se acercó a mí. Me presenté en mi yémer rudimentario y básico, pero suficiente para entablar una conversación simple. Se llamaba May. Tenía 13 años y llevaba pocos meses en el centro. Al ver mis problemas con el idioma me sonrió muy divertida y me dedicó unas palabras en inglés. Estaba claro que iba a ser más sencillo comunicarse en su inglés que con mi yémer. Tras una breve conversación le pregunté si era feliz. Me contestó fijamente. Ahora sí.
Quiero ser periodista para escribir cuentos para niños, para que sus padres, sus madres, se los lean. Los cuentos tienen que tratar de cómo los padres quieren y cuidan a sus hijos y no los venden para la prostitución. Qué bonita historia. Mañana vamos a continuar con la reflexión, con lo que continúa de esta historia, chicas. Queda pendiente para mañana en este capítulo del perdón. Hemos avanzado temas muy importantes con casos reales, como siempre. Nos cuenta nuestra autora favorita y eso nos permite tener muy clara la información. Espero que tanto a ustedes como a mí hayamos podido disfrutar de todo este aprendizaje y ahora para poder ahondar un poco en algunos temas que es posible que hayan llamado nuestra atención, vamos a conversar un poco. Alguna consulta, reflexión que tengan, voy a terminar la grabación de la lectura de hoy.